El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. Hola amigos, la cocina de Tori y su canal del sabor con una receta deliciosa. Se trata de los pasteles orientales cubanos. Miren ustedes cómo es que nos han quedado a nosotros. Se ve que deben de estar riquísimos. Y si quieren saber cómo es que los hemos preparado, quédense con nosotros. Y ahora, adelante video. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó, la fiesta sigue toda la noche. Amigos, comencemos hablando dónde pueden encontrar los ingredientes. Abajo del video, acá en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista y a medida que vaya preparando las recetas van saliendo las cantidades en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser preparar nuestra masa aquí en este recipiente amplio que tenemos. Y yo para mezclar la masa voy a usar este batidor eléctrico manual con las varillas puestas. Si no tiene uno como este, también puede usar un batidor globo de mano y una espátula. El primer ingrediente que le vamos a agregar va a ser la media taza de azúcar granulada. Y el segundo va a ser las 2 barras de mantequilla que tienen que estar a temperatura ambiente. Con este ritmo tan especial, la gente baila, la gente goza con esa música original. Y ahora vamos a comenzar a mezclar. El son de Cuba traigo yo, apúrense que el son llegó. Vamos a detener porque vamos a continuar agregando los ingredientes restantes. Y ahora le toca a los 2 huevos que también tienen que estar a temperatura ambiente. Y seguimos integrando. El son de Cuba traigo yo, porque la fiesta... Seguimos. Ahora le toca agregar los ingredientes secos, pero solamente una parte. No los vamos a agregar todos a la vez. Yo voy a primero poner un colador porque quiero ir tamizando la harina. Ya empezamos a fiestar, mamita, ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda la... Y también quiero agregar ya la sal. Y vamos a seguir mezclando, pero primero sin encender porque no queremos que la harina nos vaya a saltar. Ahora sí, encendemos. Ven y juntos vamos a gozar, que yo le traigo mi son. Detenemos y seguimos agregando un poco más de harina. Que yo le traigo mi son. Sabroso. Que yo le traigo mi son. Son, yo le traigo mi son. Que yo le traigo mi son. Y vamos a ponerle la vainilla y parte del agua, que ya es parte de los ingredientes líquidos. La vainilla y el agua. Y vamos a repetir, movemos sin encender primero. Y ahora sí. Y vamos a continuar repitiendo este proceso hasta terminar con los ingredientes. Terminé de mezclar con mi mezcladora eléctrica y a partir de ahora voy a continuar con la espátula. De forma manual, lo que vamos a tratar es de despegar la masa de los bordes del recipiente. Siempre yo les recomiendo que tengan harina extra para ir poniéndole en la medida que necesitemos. Vamos a ponerle un poquito y vamos a comenzar con la espátula. Vean cómo yo voy llevándola de los bordes hacia el centro, lo voy como levantando, ¿no? Como creando como una especie de bola. Se despega bastante bien. Ahora les voy a pedir un momento porque quiero limpiar todo para el siguiente paso. Vamos a espolvorear un poco de harina
porque aquí vamos a dar un poco de amasado, del amasado final a nuestra masa, y ya lo vamos a hacer usando las manos. Eso es, mi gente buena, el 3-0 mayor. Yo le traigo mi son. Tony. Fíjense que ya no se me pegan las manos, por lo tanto quiere decir que la masa ya está bien. Vamos de todas maneras a ponerle un poquito de harina. Y vamos a hacer una bola. Plegamos al centro. Para bailar, mi gente. Hacemos como un pellizco. Vamos de nuevo a poner un poquito de harina. Yo le traigo mi son. Yo le traigo. Y le vamos haciendo este movimiento para que vaya adquiriendo la forma que estamos buscando de bola. Bien, de esta forma. Vamos entonces a poner un nylon Rico, rico. y colocamos nuestra bola en él. La vamos a tapar Yo le traigo mi son. y la vamos a llevar al congelador por unos 15 minutos para que la masa se ponga más dura y sea más fácil para trabajar con ella. Vamos a aprietar, mamita. Acabo de sacar nuestra masa del congelador donde la tuvimos 15 minutos y está un poco más firme ahora, ¿ven? Vamos entonces a espolvorear nuestra mesa de trabajo con un poco de harina y vamos a poner la masa en ella. Por ahora solo voy a usar la mitad. Yo le traigo mi son. Son sabrosos. Yo le traigo mi son. Ay, qué rico suena. Yo le traigo mi son. Ay, qué rico suena. La otra mitad la voy a envolver en el mismo nylon y lo voy a guardar en el refrigerador hasta el momento en que lo vaya a usar para que se mantenga firme. Le voy a poner un poco de harina por encima y vamos a utilizar un rodillo para comenzar a aplanar. También le voy a poner harina a rodillo. Eso es. Yo le traigo mi son. Ajá. Yo le traigo mi son. Ahora. Y ahora voy a utilizar este cortador de galleta que mide aproximadamente unos 8 centímetros de diámetro. Eso sería como unas 3,5 pulgadas. Puede usar otro molde para cortar, lo que tenga a disposición en casa. Son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Apúrense que Y vamos haciendo los círculos, los discos. el son llegó. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. Y toda esta masa la vamos a usar después para hacer más. La fiesta sigue toda la noche. Ahora vamos a tomar lo que va a ser el relleno de nuestros pasteles, que es el dulce de guayaba. Yo lo he cortado en pedacitos y le vamos a ir poniendo. Este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. Yo les voy a mostrar cómo se arman los primeros que voy a hacer. Esta es la clara de huevo, del tercer huevo. Miren lo que hago. Esto es un truco que es bien útil. Le pongo un poco con una brocha por los lados y entonces paso a ponerle el otro disco encima. Lo voy a ir acomodando, aprieto los bordes. Déjenme quitar este de aquí, ponerlo hacia otro lado y con un tenedor voy a apretar todos los bordes para que quede bien unido. Hay otras maneras de hacerlo, pero a mí me gusta esta, que es la que usamos también para hacer las empanadas. Y ahora lo voy a llevar para la bandeja de horno que ya yo tengo preparada. Con cuidado. La bandeja, fíjense que yo la tengo lista. Con una silicona usted le puede poner papel de hornear también. Y le puse también un poco de harina por encima. Y ahora voy a seguir preparando los otros discos. Y repito el proceso. Todo lo que me queda ahora es repetir. Le pongo de nuevo clara de huevo alrededor del dulce guayaba. Le pongo
otro disco encima, aprieto los bordes y con el tenedor los voy sellando. Y con cuidado lo vuelvo a llevar a la bandeja. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó, el son de Cuba. Y seguimos hasta terminar con toda la masa repitiendo el mismo proceso. Ponemos la clara de huevo alrededor de la dulce guayaba y así. Quiero mostrarles otra forma de hacer el sellado del pastel y es utilizando otro cortador más pequeño y se le pone encima, se aprieta un poco y se lleva para la bandeja. El son de Cuba traigo yo, porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo. Terminé de darle ya la forma a los pasteles, me dio para esta cantidad de ingredientes que estoy usando 22 y uno chiquitico. Y como ya es tarde, los vamos a hornear mañana, yo los voy a guardar ahora en el refrigerador. Para ustedes va a ser un segundo, pero para nosotros ha sido toda la noche con nuestros pasteles orientales en el refrigerador. Aunque no es necesario, usted puede ponerlo solamente 30 minutos o una hora y debería de ser suficiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la yema de huevo y le vamos a agregar como unas 2 cucharadas de leche y con un tenedor lo vamos a batir. La gente baila, la gente goza con esa música original. Ahora con una brocha de cocina así como esta, lo vamos a untar todos los pasteles y esto lo hago porque mientras que ellos se estén horneando van a facilitar que tenga un color doradito más bonito y también que nos quede la capa superior más crujiente, aunque es opcional. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. Otro truco que les tengo es totalmente opcional, es esparcir por encima un poco de azúcar blanca granulada y esto le va a dar un extra de dulzor. Yo lo voy a hacer a algunos de ellos, no a todos. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Y mis amores, ya yo el horno lo tengo precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser más o menos aproximado a 180 grados centígrados o Celsius, y vamos a hornear alrededor de unos 25 a 30 minutos. Recuerden que todos los hornos son diferentes, estén pendientes a los 25 minutos. Lo importante es que nos queden doraditos. Y ahora para el horno. La fiesta ya empezó, ya empezamos a fiestar, mamita. Ven, ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda. Acabo de sacar del horno nuestros pasteles orientales. Miren cómo se ven, qué lindo han quedado. Ahora lo voy a pasar hacia este lado porque hay que ponerlo sobre una rejilla para que no se nos vayan a humedecer por abajo y así que enfríen bien. Vamos a poner la rejilla y vamos a ir colocándolo. Ellos están bien calientes aún. Y mientras tanto he puesto la otra bandeja en el horno a hornear. Enseguida regresamos. Ya nuestros pasteles orientales han enfriado, vamos a comenzar a emplatar. Ven, ven y juntos vamos a gozar. Que yo le traigo mi son. Anda, sí es la verdad. Que yo le traigo mi son. Sabroso. Que yo le traigo mi son. Son, yo le traigo mi son. Que yo le traigo mi son. Mi gente bella, ya yo estoy listísima para hacer el trabajo difícil. Pero como siempre necesito que Albert me ayude. Vamos a ayudarla. Estoy seguro que esta vez me va a permitir. Vamos a ayudarla ya. No. Parece que no. Todavía. Es que nuestros amigos, ellos desean saber si tú investigaste algo sobre el origen de la receta. El pastel oriental es un dulce que surgió en Santiago de Cuba. Es una versión más económica y fácil del pastel de guayaba hecho con masa de hojaldre.
El pastel de guayaba de masa de hojaldre lleva mucha mantequilla y es mucho más laborioso hacerlo. Pastel oriental es más fácil. Si usted llegó hasta aquí, ya vio el video y vio que es más fácil su elaboración. Y estamos haciendo este video del pastel oriental a petición de una suscriptora, Katy. El apellido no me acuerdo, pero voy a dejar aquí el comentario de ella donde ella pide este pastel, porque ella lo comió mucho, lo extraña y quiere saber cómo se hace. Y espero que te haya gustado la preparación que hicimos para ti y bueno, a todos ustedes. Y ya podemos hacer el trabajo difícil. Quería decirles que si ustedes desean que nosotros preparemos la receta del pastel de guayaba de masa de hojaldre, que nos lo dejen escrito acá abajo en los comentarios. Y además... Y ahora les quiero pedir un favor y es que si les ha gustado toda la preparación, nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Eso es importantísimo, que usted que está viendo este video y no se ha suscrito todavía, lo puede hacer. Aquí en la esquinita está el botón de suscribirse, se suscribe y, muy importante, nos va a ayudar a alcanzar una meta que es llegar a 1 millón de suscriptores. A 1 millón de amigos que como usted se da cuenta de que no está suscrito y miren, se va a suscribir ahí y nos ayuda a llegar a la meta, al millón de amigos, al millón de suscriptores. Y faltan que más seguro. Sí, y además los quiero invitar a que nos sigan a través de las redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro... Y voy a decir TikTok. No iba a decirlo, que haciendo este video se prohibió TikTok, pero al otro día se aprueba TikTok y en TikTok. Y en estas redes ustedes pueden encontrar pequeños videos que nosotros vamos a estar publicando donde anunciamos cuál es la receta del siguiente video acá en YouTube en su canal del sabor, La Cocina de Tori. Exactamente. Y bueno, ya podemos hacer el trabajo difícil. Ya. Pero antes de tomar un pastelito, bueno, 1, 2, 3, se ven que están riquísimos, voy a traer algo que a ella le gusta, a mí también, que es un poco de vino. Esperen un momento. Un vino trozado para ella, un vino trozado para mí. Y vamos a hacer ya el trabajo difícil de probar, pero antes quiero abrirlo delante de ustedes para que vean. Miren qué crujiente. Qué crujiente. ¿Quieres un pedazo? Yo tengo aquí, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a probarlo, a ver cómo está esto. Miren que se ve sumamente delicioso. Vamos a probarlo. A ver el tuyo. Bueno. Yo voy a coger este que ya estaba cortado. Mi son para bailar, mi son para gozar, y yo le traigo mi son son. Si yo te traigo mi rico son. No podemos hablar, tenemos que seguir probando. Está tan rico, con razón nos los pidieron. Ay, yo le traigo mi son. Ay, yo le traigo mi son. Son para bailar. Mi opinión, los pasteles de guayaba de masa de hojaldre son riquísimos. La masa de hojaldre se desbarata toda, se hace nada. Pero Este no se queda atrás. esto está... Háganlo. Si vieron el video y llegaron hasta aquí, se van a dar cuenta que es muy fácil de hacer, pero eso no quiere decir que no estén ricos, están riquísimos. Están deliciosos. Y a mí me recuerdan a lo que es el pie de guayaba, la masa me recuerda el pie de guayaba, que a nosotros nos encanta. Eso es mi gente buena, el 3-0 mayor. Yo le traigo. No, abro, no tengas miedo. Es que se me puede caer todo porque se hace tantos pedacitos, ¿ves? Se desbarata todo. Tony. Vamos a brindar por mucha salud para ustedes, para nosotros, mucha salud y que todo salga bien en este nuevo año 2025, que todo salga perfecto y que la salud sea lo primero para todos. Para todo. Salud. Y quería hablarles, yo tengo aquí este pomo de vidrio con tapa, porque se recomienda guardarlos en envases así tapados y no llevarlos al refrigerador, sino que se mantengan en temperatura ambiente. Ahora yo no sé cuánto tiempo pudieran estar. Yo pienso que ese pomo se va a llenar, ¿no? Cuando usted vaya a buscar, no va a haber ninguno. Se lo comieron todos. Están súper ricos. Es que están muy ricos. Deliciosos. Para bailar mi gente.
Y nosotros lamentablemente nos vamos a tener que despedir y vamos a desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Hasta la próxima. Seguimos probando, mejor dicho, comiéndonos estos pastelitos orientales de guayaba. Muy pero muy recomendado. Eso es, yo le traigo mi son, yo le traigo sabroso, rico, son, yo le traigo, ay, yo le traigo mi son, yo le traigo, vamos a fiestar, mamita, ay, yo le traigo.